Ja tornem a estar aquí. Espero que aquest descans us hagi servit per motivar-vos i seguir ben atents a aquestes ponències tan interessants que ens estan deixant els nostres ponents. I ja que he dit ponents, ho enllaçaré per presentar-vos el nostre últim ponent d'aquesta jornada, i és que ahir, mentre estàvem preparant per dir la presentació unes quantes coses, vam trobar amb el currículum de Joan Ramon. I tot i que m'encantaria llegir-vos tot el currículum i tot el que ha fet, he decidit que per no tindre-us aquí fins la tarda us diré unes quantes cosetes d'ell. És codirector i fisioterapeuta del Centre de Fisioteràpia Kinemed en Barcelona, codirector de l'Institut de Fisioteràpia Global de Messiers, professor associat de la Facultat de Ciències de la Salut de Fisioteràpia en la Universitat Internacional de Catalunya, a Barcelona, professor en diversos postgraus, autor de diversos treballs publicats i una dilatada experiència professional, entre moltes altres coses. Us deixo en bones mans i ens veiem una estoneta. Bien, buenos días a todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Juan Ramón Revilla, fisioterapeuta de Centro de Fisioterapia Kinemed y profesor asociado de la Universidad Internacional y también de Tecnocampus de Mataró y codirector de la formación Método Messiers, organizada por la Asociación Messierista de Fisioterapia en París. Primero de todo, quiero agradecer al Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña la oportunidad que me da de presentaros esta charla, esta presentación, y agradecer a todo el equipo que está detrás para que estas jornadas se puedan realizar. Os voy a hablar de un enfoque, sobre todo en esta mañana que finaliza la jornada, de un enfoque global desde el abordaje de la fisioterapia y los trastornos temporomandibulares, orofaciales y en general de todo el rol del sistema estomatognático, quizá desde un punto de vista un poco diferente al que estéis acostumbrados, dando un enfoque mucho más global de esta región anatómica y de las disfunciones que presentan. Espero que os pueda aportar, como os digo, un punto de vista, un enfoque diferente y que sea complementario a todo lo que ya habéis visto esta mañana, que intentaré repetirme lo menos posible, aunque seguramente habrá algún concepto que se repetirá o que se revisará con otro enfoque. Quiero comenzar con este vídeo que estáis viendo. Fijaros en este vídeo, qué es lo que sucede, ¿verdad? Tenemos a que realmente nuestra mandíbula, como dice el texto, está al servicio de la vida. Ya desde que somos pequeños, pues realmente movemos nuestra mandíbula, utilizamos el sistema estomatognático para la función de la comunicación, para la deglución, para el canto, como estáis viendo aquí, y toda nuestra columna cervical, nuestro cráneo, nuestro sistema estomatognático se tiene que adaptar a la función. Y, como no, una función esencial del ser humano, las emociones. Por lo tanto, dándole un poco un toque humorístico al inicio de mi presentación, pues podemos decir que la mandíbula está al servicio de la vida, ¿verdad? Y de esta manera es como vamos a entender el enfoque realmente de este sistema estomatognático. Avanzamos un poquito y vemos este vídeo que tenéis a vuestra izquierda, luego se abrirá otro a la derecha y quiero que os fijéis en los mecanismos de deglución, en las formas de esta columna cervical, en las posiciones del sistema estomatognático. Fijaros aquí el hueso hioides en el lado izquierdo, cómo debe estar libre, debe realizar ciertos movimientos
durante el proceso de masticación y de deglución, fijaros qué ocurre en el caso de la derecha. En el caso de la derecha iréis viendo que es una deglución totalmente diferente. Fijaros, por ejemplo, a la izquierda el ángulo coníaco donde se encuentra en relación a la columna cervical. En cambio, en el lado de la derecha, cuando aparezca el vídeo, veréis el ángulo coníaco en una situación mucho más posterior. Fijaros el compromiso que eso va a suponer para las vías aéreas, para los tubos digestivos, como el hueso hioide se encuentra en una situación mucho más bloqueada. Por lo tanto, la idea de estos vídeos es que debemos tener en cuenta que las adaptaciones posturales van a estar siempre al servicio de las funciones globales de todo el sistema estomatognático. No voy a insistir en absoluto en el apartado de la etiología multifactorial. Yo creo que a estas alturas lo tenéis que tener muy claro. Síntomas diversos se relacionan con estas disfunciones. Es una entidad muy difícil de tratar porque hay muchos profesionales que deben implicarse, hay muchos síntomas diversos, los pacientes en muchas ocasiones visitan diferentes profesionales, el otorrino, dentista, fisioterapeuta, neurólogo, incluso es realmente una entidad que presenta una etiología muy diversa, de ahí su complejidad. Durante mucho tiempo, en las últimas décadas, se ha creado mucha controversia en relación a este punto del que os hablo ahora, la relación entre alteración postural, trastorno craniomandibular y cervical y las pruebas científicas que se han ido obteniendo, que se han ido trabajando en las últimas décadas, quizá poniendo el punto clave en Mariano Rocabado ya desde los años 80 y otros autores también previamente, donde se hablaba no solo de la etiología multifactorial de estos trastornos, sino también del rol de la oclusión. Pero realmente las revisiones sistemáticas que se hacen en la actualidad nos hablan de poca calidad metodológica de muchos estudios, de instrumentos de medidas poco válidos, de dificultad en definitiva en establecer correlaciones. Sí que parece claro que existen unas correlaciones entre el sistema estomatognático, la columna cervical y la alteración postural y a día de hoy lo que parece más claro, lo que apunta a tener una fuerza mayor en las evidencias encontradas, es que todo esto se enmarca dentro de una disfunción, de un proceso global sensoriomotriz, que tiene diversas repercusiones a diversos niveles. En relación a nuestra experiencia clínica, los que trabajamos en este ámbito, nos damos cuenta de que muchos pacientes que presentan trastornos neuromusculoesqueléticos a este nivel temporomandibular también lo presentan a otros niveles. En este sentido, algunos estudios de prevalencia importantes, como este que se hizo en Estados Unidos con muchísimos casos estudiados, observaron que en los casos que presentaban dolor temporomandibular, prácticamente hasta el 60% de ellos presentaban otras comorbilidades, es decir, presentaban otros trastornos asociados. Esto nos va a dar también una idea de la relación que va a existir entre los problemas mandibulares, cefaleas, cervicales, lumbares y, en general, la necesidad de tener un abordaje global en estos pacientes. Vamos a dividir un poco, después de esta pequeña presentación de mi charla, en dos aspectos. Primero, unas pruebas en cuanto a evaluación y pruebas desde el punto de vista de las publicaciones científicas, de la literatura publicada, y una segunda parte donde os voy a querer mostrar un poco un ejemplo y un pequeño protocolo del tipo de tratamiento que realizamos en nuestra clínica. Entrando ya en las pruebas y signos y síntomas, en las pruebas de evaluación, os quiero poner este ejemplo de una tesis doctoral de un compañero, Juan José García, un experto en disfunción craniomandibular, que hizo su tesis muy interesante. Hay otros estudios en esta línea, en el cual estudió la integración neurosensorial y la implicación en el control de la estabilidad postural en pacientes con disfunción craniomandibular, utilizando diferentes herramientas, como veis aquí en las imágenes, de dolor a la presión, estabilometría, el rotation test flex, etc. Lo que me interesa es que realmente se constata, se confirma, también en este estudio, que
En los pacientes del grupo con dolor disfunción craneomandibular, en comparación con el grupo control, con el grupo de pacientes sanos, se objetivó una limitación de la movilidad cervical superior, de la movilidad ando-axoidea, realmente con una diferencia notable. Por lo tanto, nos está diciendo una relación clara, innegable, que seguramente durante la mañana, pues ya habéis podido también con los compañeros que han hablado constatar, entre el problema craneomandibular y el nivel cervical superior. También se pudo constatar una participación del sistema masticador que permitía reducir la oscilación del centro de presiones, es decir, el sistema muscular de nuestra mandíbula participa en el control postural global. Se pudo constatar, asimismo, una preponderancia de la información visual en las estrategias posturales de estabilización. Por lo tanto, será muy importante tener en cuenta estas implicaciones clínicas en nuestro tratamiento. Desde el punto de vista del movimiento mandibular y la postura craneocervical, estudios como el de Roy Latouche nos han mostrado algo interesante. Es que existe una diferencia en los pacientes estudiados en los milímetros de abertura de la boca en relación a diferentes posturas. De tal manera que la postura en la que se facilita el mayor movimiento, el paciente puede obtener mayor movimiento, es la forward head posture, es decir, la cabeza adelantada. Asimismo, se constataron en este estudio una disminución del umbral de dolor en el área trigeminal, por lo tanto, un aumento del dolor en las posturas craniocervicales no naturales, en las posturas en las cuales se exigía un control postural y que podría deberse a el exceso de activación muscular que estas posturas generan. Esto, como implicación clínica, nos lleva a pensar que cuando trabajemos a nivel de las disfunciones mandibulares, de mejorar la movilidad mandibular, lo debemos hacer también en relación a la postura craniocervical de nuestro paciente. Es decir, es como si de alguna manera podemos pensar que la adaptación a una postura de cabeza adelantada puede ser una de las consecuencias, puede relacionarse con una dificultad en el movimiento de apertura mandibular. Otros estudios diferentes, pero en una misma línea, han valorado la posición de la cabeza y la hipertonía muscular. Se ha visto que cuando se pide al paciente una posición de corrección postural, aparece una mayor actividad de muchos músculos, de músculos cervicobraquiales y mandibulares y sobre todo el masetero. Nos puede hacer sospechar que alguna sinergia muscular es reclutada para poder permitir esta postura corregida y la musculatura mandibular juega un rol importantísimo en este control postural cervical. Otro estudio mostró que en las posiciones de cabeza adelantada existe una disminución de la actividad medida por el electromiograma de los músculos hioideos en las posiciones de máxima apertura, que iría un poco en la línea del trabajo que hemos visto, del estudio que hemos visto con anterioridad. Siguiendo con esta línea de buscar en la revisión bibliográfica estudios que nos dicen cosas interesantes en cuanto al enfoque postural, estos estudios de Harrison nos hablan de que en la proyección anterior de la cabeza se puede relacionar con ciertos desequilibrios articulares. En concreto, esta traslación anterior de la cabeza puede provocar un aumento de las cargas compresivas en las facetas articulares y también podríamos sospechar en los niveles discales de C5 a C7. Esto por un lado. Por otro lado, otros autores, en este caso Omure, ha investigado la influencia del adelantamiento de la posición de la cabeza en cuanto a la posición del cóndilo. Esto nos interesa especialmente porque parece ser que la postura cefálica anterior se va a correlacionar o va a provocar un retraso del maxilar, por lo tanto, un retraso de la posición condilar, que va a ser un elemento clave que junto con otros puede facilitar el descentraje de la articulación temporomandibular. En este caso, la tensión del sistema hioideo muscular, de todos los músculos supra y efaioideos, va a tener realmente una importancia notable.
Siguiendo en esta línea, algunos autores han estudiado no solo el posicionamiento postural o los movimientos, sino también los patrones respiratorios. Se ha observado que existe una relación entre las posiciones de la cabeza en relación a la anchura y a la apertura de las vías aéreas durante la inspiración. Se ha observado, asimismo, cambios en la posición corporal con actividad diferente de músculos como el geniogloso y en la posición del hueso ilioides, afectando a la máxima presión de la lengua durante la respiración. Por lo tanto, esto nos debe hacer reflexionar sobre las implicaciones clínicas que va a tener los patrones respiratorios en relación a las vías aéreas, a la tensión de los ilioideos, a la posición de la lengua y, en general, a la postura de toda esta región orofacial. Otros autores nos hablan y nos abren una vía interesante a futuras investigaciones a que la existencia de patrones somáticos respiratorios ligados a los fenómenos de estrés, que, como sabemos, están asociados a influencias psicosociales, van a relacionarse y van a afectar al sistema estomatognático. Por lo tanto, no solo hablamos de la postura de la cabeza, no solo hablamos de la movilidad de la mandíbula, no solo hablamos del equilibrio o del control motor cervical, sino también hablamos de cómo respira nuestro paciente, cómo es su tipología respiratoria. Con un enfoque diferente, os quiero mostrar una línea de investigación muy interesante, comenzada desde hace unos años, sobre todo en los años 2000, por el doctor de Lyon, Pierre Roussouli. Bien, la clasificación sagital preconizada por el doctor Roussouli ha tenido una explosión a nivel de evidencia científica en estos últimos años y realmente ha generado una nueva línea de investigación en el ámbito de la cirugía ortopédica a nivel internacional muy importante. Como estáis viendo en estas imágenes, este sistema de evaluación mediante radiología mide de manera global el cuerpo, toda la columna, pero también llegando al miembro inferior y hasta la cabeza. Roussouli, no voy a entrar en este tema, solamente quiero daros la información y abriros esta puerta para, si queréis profundizar, propone diferentes tipologías. Es como os digo, una línea que ha crecido mucho en los últimos años y lo que nos interesa sobre todo es que se utilizan como elementos de diagnóstico, como elementos prescriptores previo a intervenciones ortopédicas, de cirugía de columna, etc., y plantea que la alteración postural es un factor de riesgo de diferentes trastornos neuromusculoesqueléticos. Otros autores, desde otro punto de vista, han seguido investigando en estas líneas, en la línea en que si podemos decir que las alteraciones posturales globales se relacionan con los trastornos craneomandibulares. Sobre todo, mucho estudio viene de Brasil, de Argentina, de Chile, en Iberoamérica se ha estudiado especialmente, y con una, vamos a decir, que fuerza leve de estos estudios, con muchas carencias, pero se apuntan que los pacientes, por ejemplo, en esta revisión realizada por estos autores, los pacientes con trastornos craneomandibulares de tipo miogénico, de tipo muscular, presentan alteraciones en la postura craneocervical. También ciertas evidencias de que los trastornos de tipo artrogénico también presentan moderada evidencia de degeneración en la columna cervical. En definitiva, diferentes evidencias como son este trabajo de un estudio observacional reciente que os he querido incorporar porque me ha parecido interesante, algo que nosotros en la clínica llevamos detectando durante mucho tiempo y que realmente hay poca evidencia, es qué influencia tienen los tratamientos ortodónticos en la postura craneocervical. Nosotros clínicamente tenemos las intuiciones, las impresiones de que los tratamientos ortodónticos influyen realmente mucho en la salud postural y en el tono muscular de nuestros pacientes. En este reciente, muy reciente estudio nos hablan de que hay diferencias significativas en cuanto al posicionamiento del hueso ilioides,
por lo tanto, tensiones a este nivel de la musculatura ilioidea, y la postura craniocervical, sobre todo el ángulo craniocervical antes y después del tratamiento. Aquí se abre una muy interesante línea de investigación. Bien, sin duda necesitamos evaluaciones cuantitativas de estas posturas craniocervical, de los diferentes parámetros. Durante mucho tiempo la fotogrametría ha sido utilizada debido a que las evaluaciones clínicas visuales realmente son muy poco fiables. Por lo tanto, necesitamos establecer variables posturales que puedan ser medidas de manera válida, de manera fiable. Diversos autores han trabajado en esta línea, con todas las debilidades de estos estudios, pero resumiendo y extrayendo un poquito las conclusiones que creo que son más interesantes, nos hablan del ángulo de traslación cefálico, sobre todo como el parámetro más significativo, sobre todo Armijo Olivo, una autora bastante importante en este ámbito, nos habla de que es el ángulo que realmente ha resultado más significativo. Modestamente nosotros en nuestra clínica y en el ámbito que trabajamos hemos intentado trabajar con instrumentos de medida fiables que nos puedan llevar hacia una evaluación cuantitativa en 3 dimensiones y que nos pueda dar información sólida, fiable, en cuanto al balance sagital y las curvas vertebrales y al posicionamiento de la cabeza. Os muestro esta diapositiva para que conozcáis un poco el sistema ADIVAS de medición en 3D que utilizamos, que es un software de medición postural, que junto con otros instrumentos de medida nos sirve para obtener informaciones fiables de la evolución de nuestros pacientes. Podemos medir los ángulos que relacionan los bloques corporales. Podemos medir, como veis aquí, las distancias que se establecen de los bloques corporales en relación a la línea vertical. Podemos medir a uno de los parámetros que se mide en el caso de la tipología, de la clasificación de Rusuli, de la cual os he hablado antes, el ángulo de ubicación sagital C7 respecto a la pelvis, y que es un ángulo muy importante porque desde aquí también el punto C7 es un punto clave para poder también hacer valoraciones en relación a craniomandibulares, y también nos permite hacer valoraciones de las curvas torácica y lumbar. Como ya hemos visto, cuando hacemos la valoración de un paciente con trastorno craniomandibular, no debemos olvidarnos de la región cervical, pero tampoco del resto de la columna. Bien, voluntariamente he intentado ir bastante rápido en esta primera parte de mi presentación para que podamos terminar en hora, ¿verdad? Y os quiero hablar ahora un poquito del enfoque de tratamiento, que es lo que considero que realmente os puede aportar y os puede llevar un poquito a tener más ganas de profundizar en este ámbito. ¿Qué es lo que nos dicen la publicación científica, diferentes revisiones sistemáticas que hemos analizado, ¿no? Bien, yo no voy a hablar de toda la modalidad de tratamiento, pero me voy a centrar en las modalidades dentro de la fisioterapia. Queda claro que nuestro trabajo siempre va a ser interdisciplinar, con otros profesionales, con otros enfoques. No es el motivo de mi charla hablar de eso ahora. Vamos a hablar estrictamente de los trabajos o de las técnicas o de los diferentes ejercicios y terapias dentro de nuestra profesión, ¿no? Parece ser realmente que se ha objetivado que la terapia manual y el ejercicio terapéutico son elementos que van a aportar un beneficio a los pacientes con trastorno temporomandibular. También estos autores, extraídos de esta revisión sistemática, Komiyama y Wright, hablan de resultados positivos en la realización de ejercicios posturales, mejorando síntomas musculares, dolor y alteraciones en las AVD. En cuanto a las implicaciones en la clínica, en esta revisión de Armijo Olivo, aunque nos dice que, como reflexión, que aunque el nivel total de evidencia no sea muy alto, los ejercicios mandibulares, cervicales y posturales y la terapia manual son intervenciones simples y seguras y potencialmente beneficiosas en estos pacientes.
Por lo tanto, es una reflexión a tener en cuenta. Esta otra revisión de este autor nos dice que las técnicas de masaje y liberación miofascial sobre los músculos masticatorios han resultado efectivas en la reducción del dolor, la mejora de este umbral de dolor a la presión y la movilidad en la máxima apertura. Finalmente, esta otra revisión nos da un punto, yo creo que es interesante y es una de las líneas que más ha crecido estos últimos años. Esta revisión de estos autores, en este caso Gil Martínez y los otros coautores, en una escuela que se encuentra en Madrid y que sigue un poco la línea de Roy Latouche, en que hacen muchísima publicación, en la cual nos dicen una implicación que yo creo que es muy interesante, es que la evidencia científica actual nos está demostrando que el modelo biomédico mecanicista no es suficiente para establecer un diagnóstico o un tratamiento preciso para manejar a los pacientes con disfunción crónica mandibular dolorosa crónica. Sobre todo, creo yo, subrayar este aspecto del dolor crónico, ¿no? Entonces, se propone desde ese autor una aproximación diagnóstica y terapéutica que no solo se centre en el modelo mecánico, sino que sea más completa e integral y esté basada también en un enfoque bioconductual. Es algo en el que todos los que trabajamos en el ámbito mandibular creo que debemos cada vez más entrar y formarnos y pasar a elaborar protocolos mucho más globales, mucho más integrales, que entren en el cambio de hábitos del paciente, en las mejoras en todos los aspectos de ergonomía, en definitiva, en este abordaje biopsicosocial en el que la fisioterapia debe entrar cada vez más. En este sentido, y dentro de las modalidades de tratamiento, antes de pasar a explicaros un poco el protocolo que proponemos, quiero subrayar la importancia de la educación terapéutica en el tratamiento del dolor, sobre todo el crónico, y de la discapacidad en los trastornos neuromusculoesqueléticos en general y, cómo no, en el mandibular. Esta revisión y este metaanálisis de Lee del año 2015 nos dice que en los pacientes con dolor cervical y lumbar se han visto efectos significativos como mediadores en el dolor y en la discapacidad de la falta de autoeficacia o de seguridad del paciente, la angustia psicológica y el miedo. Por lo tanto, estamos aquí aportando ya algo muy importante, es que estos elementos de falta de autoeficacia, de falta de seguridad, los elementos de angustia, de miedo, van a ser mediadores, van a ser elementos negativos que van a aumentar la percepción dolorosa, van a bajar el umbral de dolor del paciente y se van a ligar directamente con la discapacidad. Y esto es algo que a estas alturas lo debemos tener muy presente. En consecuencia, debemos saber que mejorar la autoeficacia, la autonomía del paciente, reducir la angustia, las sensaciones de miedo, nos puede ayudar a disminuir los niveles de discapacidad. Y en ese sentido, la fisioterapia individual tiene mucho que decir. Por lo tanto, las estrategias de educación en dolor van a permitir convertirse en un recurso positivo y vamos a tener una herramienta muy potente a utilizar junto con nuestros otros métodos de fisioterapia en el abordaje en general de los pacientes con dolor y en específico de los pacientes con dolor crónico. Mirad, en este tratamiento multimodal que os quiero presentar, vamos a hablar de 3 niveles de tratamiento. Si veis la imagen, yo os voy a marcar ahora el primer nivel. Este primer nivel vamos a hablar de cuáles son los fundamentos terapéuticos craneomandibulares. Como veis, el círculo nos marca un poquito toda la esfera de la mandíbula, ¿eh? Estos fundamentos craneomandibulares que pasaré a hablar de ellos a continuación. Pero también debemos ampliar el foco, ampliar el zoom y realmente hablar de cuáles son los fundamentos terapéuticos craneocervicales, incluso llegando a tórax, cintura escapular. Por eso ese círculo un poco más amplio que nos va a hablar de la repercusión y las correlaciones y el tipo de tratamiento que podemos hacer a este nivel. Pero realmente,
si queremos ser globales, si queremos hacer un trabajo más profundo y más completo, debemos tener unos fundamentos terapéuticos globales también. Desde el punto de vista neurosensorial, el control postural del ser humano es un todo. Nuestra propiocepción y nuestro sistema sensoriomotriz utiliza los receptores plantares de nuestros pies, utiliza todos los receptores kinestésicos de las articulaciones. La propiocepción utiliza los usos neuromusculares de todas nuestras cadenas musculares. Todo ese procesamiento se va a dar gracias a la adaptación estática de los sistemas ascendentes posturales junto con los sistemas descendentes, en el cual los núcleos visuales, el sistema neuroclusal de la mandíbula tienen un papel muy importante. En consecuencia, si queremos una mejora a largo plazo de nuestros pacientes, debemos trabajar en estos 3 niveles de tratamiento. Vamos a entrar un poquito en detalle en cada uno de estos niveles. Mirad, en un primer nivel, en el nivel craneomandibular, debemos utilizar técnicas de tratamiento que aplicaremos en función de cada paciente, en función del momento clínico evolutivo, en función de la patología, en función de nuestro razonamiento clínico siempre, pero vamos a utilizar técnicas de liberación miofascial de los músculos masticadores y de los músculos hioideos. Debemos utilizar técnicas que nos permitan el reajuste de los desequilibrios de la respiración a este nivel, porque ya hemos visto en algunos estudios que realmente los excesos de los músculos hioideos frecuentemente se relacionan con las tipologías respiratorias y con los patrones respiratorios de estrés. Vamos a utilizar, por supuesto, técnicas intrabucales, técnicas que me van a permitir trabajar la descompresión articular, el recentraje de la articulación temporomandibular. Vamos a utilizar también técnicas intrabucales que me permitan la inhibición o la relajación de las hipertonías de estos músculos. Vamos a utilizar técnicas que me permitan mejorar los rangos de movimiento mandibular. Y vamos a utilizar técnicas con la finalidad de permitir desensibilizar el trigémino, ir trabajando en el sentido de disminuir todas las cargas tensionales de estos músculos de la masticación que se van a relacionar con los aumentos de los inputs dolorosos y todas las aferencias sensoriales que, en definitiva, nos van a dar la irritación de todos estos tejidos, de toda esta zona. Por supuesto, debemos seguir trabajando en la mejora del control motor mandibular. Debemos conseguir que nuestro paciente mueva mejor su boca, abra y cierre mejor su boca. La calidad del control mandibular va a ser un objetivo a conseguir dentro de este ámbito craneomandibular. Siempre pensando en el respeto de las vías aéreas. Ya hemos visto que en ocasiones, en función de la tipología del paciente o en función de la lesión, es posible que haya situaciones de retraso condilar, de retraso del maxilar, que provoquen un compromiso a nivel hioideo y a nivel de los tubos respiratorios. Esto lo debemos tener en cuenta. También en este ámbito más local craneomandibular, debemos hablar de la reeducación de la función de la lengua. Debemos trabajar, el paciente debe conocer cuál es la posición lingual de base funcional, cuáles son las posiciones patológicas que debemos evitar. También es muy interesante trabajar sobre los movimientos y la liberación en la libertad de los músculos de la lengua, que se relacionan con el hioides y con todo el sistema hioideo. Y no olvidarnos del rol que juega a nivel de control motor todo el sistema de la oculomotricidad con la mandíbula. Por lo tanto, establecer también un sistema de evaluación y de ejercicios que nos permita la disociación entre la posición mandibular, oculomotricidad y columna cervical. En un segundo nivel, es decir, ampliando un poco el foco de nuestra actuación, debemos buscar herramientas terapéuticas que nos permitan trabajar a nivel de también la respiración, es decir, columna craneocervical, cintura escapular y tórax. En función
del diagnóstico y de la tipología respiratoria de nuestro paciente, si existe un bloqueo inspirador, por ejemplo, o si nos encontramos ante un paciente con una tipología de predominio expiratorio, vamos a trabajar técnicas de liberación miofascial, de movilización, que van a permitir, por una parte, disminuir la repercusión del estrés en el cuerpo del paciente, nos va a ayudar muchísimo en el reequilibrio del sistema nervioso vegetativo, es decir, vamos a poder reducir los excesos del sistema simpático, vamos a ayudar a que el sistema parasimpático, gracias a este equilibrio respiratorio, se active, y esto nos va a permitir poco a poco también entrar en la conciencia corporal y nos va a disminuir las tensiones musculares de los músculos que relacionan la cintura escapular y el tronco con la mandíbula y con el cráneo. No nos olvidemos de también la necesidad, sobre todo en las tipologías en las que pueda haber una gran hiperlordosis cervical, por ejemplo, de técnicas que nos permitan descomprimir la presión discal y armonizar toda la columna articular cervical. Como estáis viendo en esta imagen, técnicas de tracción axial que nos van a permitir mejorar poco a poco la postura cervical, pero también con técnicas que no me perjudiquen el exceso de tensión de los ilioideos y que llevemos un equilibrio, un ajuste en cuanto a la postura cráneo-cervical posterior con la situación mandibular. Un elemento clave dentro de este punto cervical es la recuperación de la lordosis fisiológica en los casos en que esta lordosis no exista. Porque una rectificación y una inversión de la curva cervical es un factor de riesgo muy importante de patología cervical conocido. Y encontramos en muchos pacientes con disfunción temporomandibular, muchos pacientes presentan rectificaciones de esta columna cervical e inversiones de la curva. Por lo tanto, ejercicios y técnicas locales o semiglobales que nos van a permitir, como veis en esta imagen de aquí, recuperar un poco la lordosis fisiológica cervical. Por supuesto, mejorar los rangos de movimiento cervicales superiores. Ya hemos hablado en la parte de justificación que es muy frecuente encontrar una disminución de la movilidad, que suele ser asimétrica a nivel cervical superior, en los problemas mandibulares. Por lo tanto, la recuperación de la movilidad en flexión global del cráneo será muy importante y el reajuste de la movilidad rotacional será un elemento clave. Todo esto con el reajuste de tono muscular entre músculos flexores y extensores, en la mayoría de ocasiones que nos encontramos un exceso de los músculos extensores, por lo tanto de la cadena miofacial posterior, y una incompetencia, una falta de activación de los músculos prevertebrales, largo del cuello, recto anterior, mayor o menor de la cabeza, los músculos que nos van a facilitar el control motor cervical. Tenemos que buscar ejercicios que nos busquen ese reajuste. Todo eso nos va a llevar a una mejora del control motor cervical. Como hemos visto también al principio de la presentación, muchos estudios apuntan a que existe una relación entre la disfunción mandibular y la disfunción del control motor cervical. Y el control motor cervical nunca puede ser solo aislado. Tiene que formar parte de todo un proceso global de la columna vertebral. Yendo hacia elementos cada vez más globales, debemos asociar el control motor de la columna cervical con la asociación y la disociación con la cintura escapular. Veremos algún ejercicio en este sentido. Y lo que es un caballo de batalla muy importante, debemos conseguir que el paciente sea capaz de ser consciente de que la disociación cráneo-cervical y la movilidad mandibular son la cara y la cruz, son unos elementos indisociables. Por lo tanto, el paciente debe saber que cuando realiza los movimientos de apertura mandibular debe ser muy consciente de su postura cervical. Y debemos trabajar en esta línea, como veremos ahora en un poquito la propuesta de tratamiento que os haré a continuación. Y ya para acabar este tercer punto, vamos con los fundamentos terapéuticos globales.
en el cual va a ser muy importante que tengamos la capacidad de poder hacer un diagnóstico global en función de la tipología del sujeto. Las tipologías posturales de las personas son diversas. Si podemos adaptar al trabajo individual y personalizar nuestros ejercicios, conseguiremos unos resultados mucho más positivos. Para que entendáis un poco de manera muy sencilla, en las personas que presentan una hiperlaxitud articular de fondo, por ejemplo, personas con desplazamiento de bloques, un poco como es el caso de esta imagen que veis aquí, este desplazamiento de bloques corporales participa y tiene todas unas correlaciones entre, por ejemplo, qué pasa con la rodilla, la posición de la pelvis, el retraso de la masa torácica, la posición de la cabeza adelantada. Debemos conocer realmente y analizar todo esto para que nuestro tratamiento tenga el máximo de resultado. Debemos ayudar a nuestro paciente a que identifique mejor, a que conozca mejor su cuerpo. Por lo tanto, el trabajo de reconocimiento del esquema corporal en la mejora de la calidad del gesto va a ser un elemento fundamental de nuestra terapia. El trabajo que realizamos en el ámbito global va a incluir la reeducación postural asimétrica, ejercicios como el que estáis viendo en esta imagen de aquí, que os marco, en el cual, en función de los excesos asimétricos de la cadena muscular, podemos hacer un trabajo de reequilibración de la pelvis, un trabajo de reequilibración de la cintura escapular, que guardará una relación con el trabajo que también hacemos en mandíbula, porque muchos desequilibrios mandibulares guardan una relación con toda la cadena de compensación global y llegando hasta la pelvis, sobre todo, y miembros inferiores. Este tipo de trabajo requiere un control activo de las compensaciones. Es un trabajo de gimnasia activa. El paciente se adueña de los ejercicios. Es un trabajo terapéutico, de ejercicio terapéutico activo, en el que va a ir controlando las compensaciones que se van produciendo. Siempre buscamos en la parte final, en la parte más global de este trabajo, la integración sensoriomotriz, postural y dinámica. Es decir, mejorar la postura, sí, mejorar el control postural, también. Mejorar la conciencia de la competencia abdominal o de la competencia del control motor cervical. Pero que eso tenga una repercusión en el día a día, en la dinámica. Por lo tanto, el entrenamiento del gesto profesional y deportivo. El entrenamiento de la ergonomía. Bien, quiero que veáis este vídeo, que yo os lo voy a ir comentando, y que no deja de ser un pequeño ejemplo, ¿vale? Con esto ya acabaremos. Fijaros, lo primero que hemos visto es este paciente que abre la boca y que realiza una compensación cervical. Vamos a hacerle consciente de ello. En el tratamiento, en esta muestra, si queréis, o en este tastet de tratamiento que os hago, vamos a realizar, en este caso, una inhibición de los músculos maseteros, una terapia que nos va a permitir ir disminuyendo las cargas de tensión de estos músculos tan potentes, que nos va a facilitar la relajación de las posibles tensiones miofasciales. Añadiremos otro tipo de tratamientos que sea necesario, pero ahora os muestro un poco esta idea, de esta lógica. Una vez que hemos liberado a nivel mandibular, vamos con la reprogramación del control motor cervical y de la apertura mandibular, en este caso con ojos abiertos. Le damos al paciente la facilitación del control cefálico y buscamos el control motor mandibular con control visual para que el paciente memorice, tome conciencia de cómo puede abrir ahora mejor la mandíbula sin realizar una báscula en extensión del cráneo. En este caso, reclutamos la activación de los prevertebrales con esta presa que estáis viendo a nivel inferior. Al mismo tiempo, activamos prevertebrales, mantenemos una cierta tracción axial y realizamos el movimiento de la mandíbula. Un trabajo exacto, con ojos abiertos, con ojos cerrados, se puede alternar, pero en este caso me interesa que el paciente integre y se quede para sí, se guarde como ejercicio a realizar incluso en su casa este trabajo. Como hemos visto al principio, debemos realizar diferentes tests. Aquí vamos a ver el test de flexión y rotación, que nos va a permitir observar y diferenciar si en mi paciente existe una diferencia importante de un lado a otro. Por lo tanto, son tests que debemos incorporar a
no solo al trabajo o a los test globales que hacemos, sino también a los diferentes test más analíticos de la mandíbula. En base a estos test, tomamos la decisión de hacer un trabajo rotacional para reajustar las tensiones miofasciales céfalo-cervical-escapular. Ahora vamos viendo esta propuesta en la cual llegamos a un límite de rotación razonable que no provoque un dolor importante. Realizamos la disociación del movimiento mandibular en cuanto a la rotación, que nos va a permitir eliminar tensiones a nivel posterior y a nivel anterior. Y vamos conjugando un trabajo postural más global, en este caso con control a nivel de esternón, con control a nivel de cintura escapular y en relación a la respiración. El paciente va a ir realizando una inspiración un poco más amplia y una expiración un poco más amplia y vamos a liberar las cadenas musculares que unen el esternón, la cintura escapular, con el cráneo y con la mandíbula. Es un trabajo progresivo, es un trabajo de reequilibrio de cadenas miofasciales que está basado en el diagnóstico. En el tiempo de la expiración se recluta la musculatura abdominal, es un trabajo asistido, finalizamos una vez hemos hecho la liberación de estas estructuras miofasciales y el trabajo debe combinar ejercicios en decúbito supino y, por supuesto, ejercicios en carga. Aquí vamos a ver algunos. En este caso, la estimulación de todo el control activo de la musculatura multífida, desde el sacro hasta el occipital, con control visual y añadimos la disociación del movimiento mandibular en relación a este control postural. Porque si no le damos las herramientas al paciente para que se quede con esta memorización, seguramente habrá una recidiva. Acabamos con este pequeño ejercicio en el cual os quiero mostrar un poco la importancia también del movimiento. Sobre este control postural global añadimos unos movimientos rítmicos de la cintura escapular para que realmente toda esta musculatura, trapecio superior, es angular del omóplato, etcétera, etcétera, que sufre mucho en la mayoría de estos pacientes y toda la musculatura interescapular se vaya a ir liberando, se vaya a ir soltando. Bueno, en definitiva, y ya para ir acabando y despidiéndome de esta presentación y simplemente esperando las preguntas que me podéis hacer luego, no me gustaría acabar sin hablaros un poco de cuáles son los principios neurofisiológicos que debemos integrar para que la reeducación postural, en este caso con el método Messier o con otro método global que trabajéis, eso no importa, pero para que la reeducación postural realmente sea eficaz. Mirad, debéis pensar siempre en realizar la terapia con participación activa del paciente, potenciando la atención y la concentración, porque si no, no habrá una grabación de los cambios realizados. Esto es un elemento muy importante si queremos mejorar la neuroplasticidad. Debéis trabajar la toma de conciencia corporal y de la respiración. Esto nos ayudará en la regulación del sistema nervioso vegetativo y en la autoconfianza del paciente. Pensar en todos los síndromes dolorosos crónicos, pensar en estos estudios que hemos hablado que nos dicen que es necesario mejorar la autoconfianza. El paciente debe sentir su cuerpo como un cuerpo más libre, menos doloroso, que le aporta un bienestar. En vuestro trabajo, los estímulos sensoriales que debéis hacer no deben ser excesivos ni en calidad ni en cantidad. Por lo tanto, debemos huir del bombardeo de estímulos sensoriales. Los trabajos, la sesión debe realizarse al ritmo adecuado. Las sesiones de tratamiento deben combinar diferentes estímulos sensoriales, auditivos, táctiles, de presión, kinestésicos, plantares, visuales. Es la mejora de los diferentes inputs sensoriales que nos va a dar el tratamiento postural de calidad. Vuestras sesiones de reeducación deben incluir diversas posiciones de trabajo. No puede ser que trabajéis solo en camilla, porque no estáis trabajando sobre el proceso de la postura. Debemos trabajar sesiones en carga, en sedestación, debemos hacer caminar al paciente también, aunque evidentemente el foco de nuestro trabajo, cuando hablamos de disfunción mandibular, claramente es la cabeza, pero debemos trabajar en todas las posiciones. Y para finalizar, la terapia
siempre individual, debe ser progresiva, tanto en la dificultad de los propios ejercicios que hacéis, como adaptándose al momento clínico evolutivo de vuestro paciente. Y no olvidéis nunca adaptaros a las expectativas de cada paciente. Debéis incluir este concepto del abordaje biopsicosocial para realmente dar respuesta a las necesidades de cada uno de vuestros pacientes. Bueno, gracias por haber estado ahí y ahora quedo a la espera de responder a las preguntas que tengáis. Saludos. Moltes gràcies, Joan Ramon, per aquesta ponència i ara, si et sembla bé, abans d'anar pel sorteig, empezaremos con unas preguntitas que nos han hecho llegar y disparo si estás preparado. Adelante. La primera que tenemos nos preguntan que si podríamos mejorar la deglución atípica tratando la tensión de la musculatura supra e infraioidea, además de ejercicios linguales. Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que es mejorable porque realmente el sistema ioideo, cuando está en exceso, va a hacer unas modificaciones y unas fijaciones sobre el hueso ioides que van a afectar a la lengua. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. Hay que tener, y sobre todo que el sistema ioideo está muy ligado a los excesos tipológicos de la respiración. Por lo tanto, en los pacientes con mucho estrés es necesario liberar el sistema ioideo. Muy bien. Vale, sigo con la siguiente. ¿Cómo se debe adaptar el tratamiento ante los casos de sensibilización central? Bien, los casos de sensibilización central primero requieren un enfoque lo más global e integral posible. No hay ningún caso que sea parecido, cada uno de ellos es diferente, pero la sensibilización central sobre todo requiere un punto de vista de mejora de la conciencia corporal y de relajación de los excesos de sistema de estrés. Entonces, el trabajo miofascial nos va a ayudar mucho, todo el trabajo que busque una neuromodulación del estímulo doloroso nos va a ayudar muchísimo. Y, por supuesto, puede haber otro tipo de enfoques en paralelos, interdisciplinar, que nos puede ayudar, pero para llegar a un enfoque bioconductual, desde la fisioterapia global y desde el enfoque corporal, nos va a ayudar muchísimo. Muy bien. Pues bueno, tenemos muchas preguntas, voy seleccionando unas cuantas y la siguiente Vamos allá. nos preguntan que cuál es el abordaje diagnóstico y de tratamiento delante el sonido articular tipo clic. Bien, yo realmente no me he metido en el tema articular, ¿verdad? Porque he considerado que los compañeros que hablaban antes seguramente lo iban a enfocar mucho mejor que yo, ¿no? Pero habitualmente estos clics que son debidos a una subluxación del menisco, el enfoque es claramente articular y sobre este enfoque articular de mejora del centraje de la articulación temporomandibular, sobre eso tenemos que ver qué causas musculares predominan. Si puede haber un enfoque como decía, más solo analítico o realmente puede haber causas un poco más globales que participen, ¿vale? Tenemos que ver
qué rol tienen los músculos ioideos en este descentraje, qué rol tiene el pterigoideo. Esto en cada paciente va a ser diferente, pero en definitiva el recentraje de la articulación en este caso es el punto clave. Muy bien, genial. Pues te lanzo una más y si no nos llegan ninguna más, pues empezaremos a pasar a la cloenda y como bien sabéis, si tenéis alguna duda más que aquí no quede respondida, podéis apuntarlo por el chat y Joan Ramon se pasará un ratito por aquí leyéndoos y respondiendo todo lo que pueda. La siguiente pregunta es, aparte de la terapia manual, ¿qué tipo de tratamiento con electroterapia puede ayudarnos? Bien, no soy un experto en electroterapia, pero en el caso de que pueda existir, por ejemplo, una disfunción mandibular que curse con sinovitis, que curse con el síndrome algo distrófico un poco clásico mandibular, en general lo que se está usando y que bueno, tiene el nivel de evidencia que tiene, ¿verdad? Pero puede ser desde elementos de crioterapia local, elementos de ultrasonido y puede haber otro tipo de electroterapia seguramente mucho más compleja, de la cual, repito, yo no soy ningún experto. Pero sobre todo es saber el qué utilizar, pero sobre todo cuándo utilizarlo. Y sobre todo, si realmente hay un tema articular de inflamación de sinovitis, este sería el punto en el que yo creo que puede ser más interesante. Muy bien. Joan Ramon, te lanzo la última y ya no te molesto más y dejo que la gente vaya escribiendo, vaya pensando. Y la última es, ¿cómo se desarrolla una sesión de fisioterapia global? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Y cómo se organizan las técnicas y ejercicio de tratamientos? Claro, esto es importante porque realmente aquí es muy importante la estructura sociosanitaria de nuestro centro. Porque para hacer una sesión con calidad, con un enfoque analítico, semiglobal y global basada en diagnóstico, necesitamos tiempo. Esto lo debemos tener muy claro. Debemos trabajar con sesiones al menos de 45 minutos, una hora de duración es lo ideal. En este tiempo, un fisio con una hora con un paciente es cuando podemos trabajar de esta manera. Si disponemos de 15 o 20 minutos, difícilmente vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, en la organización de esta sesión, en la cual va a incluir una parte de educación, de explicación a nuestro paciente, de explicarle los posibles problemas de su lesión, de comentarle cómo ha ido la semana, cómo evoluciona su dolor, después pasar a una parte de valoración un poquito articular, muscular, de liberar la mandíbula, acto seguido pasar a la respiración y finalmente hacer un poco un trabajo más global. Todo este recorrido, que os muestro así, puede ser una hora de tratamiento. Y es necesario, por suerte o por desgracia, para poder hacer un trabajo de calidad que dispongamos de este tiempo. Si disponemos de menos tiempo, pues tendremos que hacer un trabajo a trozos, ¿verdad? Un día hacer una cosa, otro día hacer otra. Nos tendremos que adaptar. Pero lo ideal sería disponer de este tiempo, sobre todo para ir haciendo nuestro diagnóstico, nuestro poquito de diagnóstico en cada sesión que el paciente venga. Muy bien. Pues, Joan Ramon, muchas gracias. Creo que a la gente le ha interesado muchísimo y seguro que hay algunas que otras preguntas han quedado colgadas por el chat. Lo dejo a tus manos y muchas gracias. A vosotros. Vinga, fins després. Adeu. Fins ara.